La Vicaría. La Vicaría es una obra realizada por Marià Fortuny, nacido en Reus el 11 de julio de 1838 en el seno de una modesta familia. La epidemia de cólera que sufrió Cataluña en 1840 le dejó huérfano de madre a los 11 años y fue recogido por su abuelo Marianet de les Figures. Muere en Roma el 21 de noviembre de 1874 a causa de una hemorragia estomacal, con apenas 36 años. Fortuny fue sepultado en el cementerio romano de San Lorenzo de Extramuros, con su paleta, sus pinceles y su último dibujo. Le definen como un auténtico genio que pudo revolucionar la pintura española. Es un pintor español considerado uno de los más importantes del siglo XIX, ya que a los 30 años ya era conocido a causa de su extraordinaria técnica de orilla sobre tabla, tanto en la pintura como en la acuarela o el grabado. En catalán esta técnica es conocida como óleo. Este autor estuvo en Marruecos como cronista de la guerra hispano-marroquina, es decir, como pintor de guerra junto con el general Prim. Este hecho hace que lo acabe reflejando en sus pinturas inconscientemente. Una obra suya que podemos destacar es la Batalla de Tetuán. Se encuentra en el Museu Nacional d'Art de Cataluña. En 1866, Fortuny se enamoró de Cecilia Madrazo, hija del pintor Federico y hermana de Raimundo. Dicen que fue un amor a primera vista, donde un año después, en 1867, se contrajo su matrimonio. El matrimonio eligió la ciudad de Roma como un lugar perfecto para poder vivir, donde Fortuny pintaba cuadritos y acuarelas que se vendían con gran facilidad y aumentaban así su fortuna. El estilo que utiliza Fortuny se aproxima a dos temas: la pintura de casacón, la cual representa escenas anecdóticas con personajes vestidos a la moda del siglo XVIII, como podemos ver en La Vicaría, y la pintura orientalista. Estas dos influencias le llegan de su estancia en Marruecos. Concretamente, el estilo que utiliza en esta obra La Vicaría es el realismo, pero preferimos hablar del término forunismo, ya que es una obra personal y difícil de clasificar dentro de los grandes movimientos de la segunda mitad del siglo XIX. Como bien hemos mencionado anteriormente, Fortuny se caracteriza por utilizar la técnica de olea sobre tabla, por lo cual esta técnica es la que utiliza para elaborar la obra, donde su soporte es una mesa con unas medidas de 60 por 94 centímetros. Aunque los primeros bocetos se datan en el año 1867, la obra acabada definitivamente es en 1870, donde el tema principal es la firma de un documento de matrimonio dentro de la gran estancia de la Vicaría, aunque este tema ya lo trataremos más adelante. Actualmente se encuentra en el Museu Nacional d'Art de Catalunya a Barcelona. Hay que decir que el marchante de Fortuny es Adolphe Goupil. Una anécdota cuenta que el marchante vendió el cuadro por 70.000 francos y para celebrarlo, Fortuny regaló a su mujer Cecilia un collar de 2 filas de perlas con un colgante formado por una gran esmeralda rodeada de brillantes, es decir, una gran joya. Analizando el cuadro podemos contemplar que lo que quiere narrar es un momento de un contrato matrimonial en el interior de una vicaría. La vicaría es una zona, definiendo mejor el término, es el despacho del cura donde el matrimonio firma su contrato matrimonial, que está separada del templo por una magnífica reja. Concretamente se trata del contrato matrimonial del pintor Fortuny con su esposa Cecilia de Madrazo en el año 1867. Como es lógico, el cuadro no se puede desarrollar en su momento derecho, sino que fue elaborado gracias a muchos amigos del pintor. Entre ellos se encuentran su mujer, Nicolina, Misonier, Arquelino y sus cuñados Isabel y Raymond de Madrazo, siendo los demás personajes modelos profesionales que Fortuny utilizaba en varias ocasiones, los cuales actuaban basándose en una pieza teatral humorística y corta de Ramón de la Cruz y las comedias de Moratín. En él podemos ver personajes a la moda de finales del siglo XVIII. Además, cabe destacar que este cuadro no es producido por los caprichos del pintor, ni mucho menos, sino que responde a los gustos de la época y de su marchante. Como podemos observar, es de pequeñas dimensiones con un gran virtuosismo técnico, es decir, con una perfecta ilusión de metales, sedas, encajes, maderas, que lo conseguían gracias a una técnica de trabajo de miniaturista. Trabajo con un punto de partida sobre numerosos bocetos a lápiz, pluma y aguada. Se dice también que Fortuny visitaba las iglesias romanas del Trastevere con el fin de hallar en ellas detalles para el fondo de su cuadro. La primera versión la realiza en el estudio de Federico de Madrazo, en Madrid, a partir de un punto sepia, pero en 1868, en Roma, comienza la versión definitiva. La composición se encuentra dividida en 3 planos de perspectiva que se relacionan entre ellos a través de los objetos del mobiliario.
La acción principal es la firma del documento, situado en un segundo plano, donde los tonos claros destacan ya que la luz les ilumina. Esta luz entra por el lado izquierdo, supuestamente de un foco situado en el mismo sitio donde está el artista para pintar la escena. El papel que juega es de marcar los colores y crear así una atmósfera y un espacio creíble. El amarillo y el verde son los colores predominantes de la obra, menos algunos vestidos femeninos como el de la señora que lleva el vestido rosa, la cual se asoma para ver el documento que se está firmando. Hace uso de este color para poder así destacar el vestido blanco de la novia. Además, se puede apreciar el predominio de las tonalidades cálidas por encima de las frías. Todo está en dirección o movimiento, porque, como podemos ver, es imposible encontrar una figura estática o serena. Esto lo podemos observar visualizando los gestos de las principales figuras que están pintadas con tal detalle que nos resulta muy fácil saber qué dicen o qué piensan. Todas estas características hacen al espectador participar en el movimiento del cuadro. En el centro del cuadro observamos a los invitados de la ceremonia charlando entre ellos o pendientes del acto, mientras que en la zona de la derecha podemos ver a una maja y un torero, junto con otros personajes que están completamente ausentes de la escena y cansados de esperar su turno. Un cura y un hombre a la zona de la izquierda también están ausentes, charlando. En el gesto del cura se puede apreciar una cierta atención e interés por mantener la discreción. Todas estas tres escenas se relacionan con los muebles como núcleos de unión. La imagen es un perfecto retrato de la sociedad española del siglo XVIII que tanto gustaba a los clientes de Fortuny, con su clérigo, su torero, sus damas, sus majas, el militar, hasta el demandadero de las ánimas del purgatorio, una extraña figura que con su torso desnudo, la cabeza encapuchada y una bandeja en las manos, otorga a la escena un aspecto fantasmal, que se encuentra en medio de dos mundos, el de los burgueses acomodados y el de la gente más humilde. El género del cuadro se puede considerar como pintura de género una escena costumbrista. Cuando se expuso en la galería de su marchante Adolphe Broumpal, en París, tuvo mucho éxito, tanto que la gente hacía cola en la calle para poder contemplarlo. Fue una obra esperada tanto por coleccionistas como marchantes. Además, dio origen a muchísimas escenas artísticas de boda y bautizos. En un principio su función era decorativa, para decorar cualquier hogar de algún rico burgués. Por este motivo era de pequeñas dimensiones, a demanda de la población adinerada, para poder colgarlos en sus hogares. Aún así, a pesar de que sea de pequeñas dimensiones, hay muchas cosas explicadas junto con una compleja relación que hemos visto anteriormente. Goya es una gran influencia de Fortuny, concretamente con su obra Paseo por Andalucía, en 1777, donde se puede apreciar la composición y el uso de personajes populares y típicos españoles. También su estancia en Marruecos durante la guerra le influyen para introducir en su obra una intensa cromática más grande, llena de luz y exotismo. El virtuosismo pictórico que utiliza Fortuny se convierte en un fuerte punto de referencia para la pintura española del siglo XIX.